Hola, buenas noches, Dios los bendiga, gracias por estar conectados. Siempre será para nosotros una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes lo que Dios está trayendo a nuestros corazones, nos está revelando, especialmente el tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde necesitamos estrategias de parte del Señor, estrategias específicas. Por todas partes se escucha el clamor de la gente con respecto a los cambios tan profundos y todo está nuevo, mucha gente no sabe qué hacer. Pero yo estoy convencida que el pueblo de Dios, nosotros, el pueblo del Señor, en este tiempo, la iglesia de Cristo, tenemos respuestas. Nosotros tenemos respuestas porque tenemos a Cristo. Así es que gracias por conectarte en esta noche. Estamos compartiendo un tema y el martes pasado, terminé con la serie 7 principios de cambio. Pero hoy quiero terminar con la serie que traía paralela de los viernes, que son los cambios, o sea, semillas de cambio. Hoy quiero terminar con este tema porque el tema del viernes y el tema del martes iban paralelos. Terminé entonces y ahora quisiera hacer la culminación de esto. De paso quiero invitarte para que durante nuestra mesa de mentoreo hoy, que vamos a tener la misma dinámica, 25 minutos, 5 minutos de receso, 25 minutos nuevamente, pero retomo el punto, quiero hacerte una invitación especial para este próximo viernes que vamos a estar dando inicio o apertura a lo que sería fiesta de Pentecostés. Queremos invitarte de una manera especial, va a haber una transmisión especial. Vamos a esperar un segundo aquí. Ok, gracias. Había por ahí un sonido. Vamos a hacer una transmisión a las 5 de la tarde. Voy a reunirme, voy a juntarme con otros profetas y a las 5 de la tarde va a haber una transmisión especial. Vamos a poner el link por Facebook para que puedas unirte y luego a las 7:30 de la noche vamos a iniciar nuestro servicio de Pentecostés como congregación, pero vamos a tener un tiempo extendido hasta las 10 de la noche, 10:30 de la noche. Vamos a hacer declaraciones y va a ser un tiempo especial. Desde ya muchas gracias por por tu decisión de conectarte con nosotros. Bueno, quiero empezar entonces en esta noche. Hemos tratado de este punto, semillas de cambio, y quiero pedirle a Jessy, por favor, que en el subtítulo pueda poner que este tema de hoy es semillas de cambio, no 7 principios. Y vamos a tratar el punto 9, 10, 11 y 12. Y hemos venido hablando de muchas cosas, estamos tratando en este tema justamente, estamos hablando de Éxodo 12, la salida de Israel de Egipto. Y a partir de allí hemos extraído principios, cómo caminamos cuando de un día a otro, o sea, cómo en un momento se producen transformaciones profundas. Hoy quiero hablar del punto 9, el cual introduje el viernes pasado, y es que en el cambio no hay relación sin circuncisión. Éxodo 12, 43 al 48 dice: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Vamos a ver entonces algunos puntos aquí que son sumamente interesantes. Primero, todos tenemos que tener la marca del pacto. Estamos en un tiempo de nuevo comienzo. Ahí alguien me decía en estos días, a mí me hace mucho ruido la frase nueva era. Y yo sé por qué, porque la connotación que tiene la frase, sobre todo desde el movimiento de los 80, de las cosas que Dios empezó a hacer, esa frase nueva era tenía mucho que ver con los acuarianos. Pero quiero que lo veas como un nuevo día.
un nuevo tiempo que hemos empezado en el Señor. Y este es un momento tan particular donde la marca del pacto en la gente de Dios es un sí porque sí. Estamos en un momento donde el Señor está diciendo, no, ninguna persona sin marca del pacto puede ser parte de la comunión entre los santos. Esto significa que para conocer quién tiene marca del pacto necesitamos entender el principio de lo que significa caminar corporativamente o corporalmente como cuerpo de Cristo, integrados. Fíjate lo interesante de lo que está diciendo aquí el Señor cuando está entregando la ordenanza. Dice que la Pascua, aquel sacrificio, se iba a comer en la casa, y estoy señalando de manera particular la instrucción que es que no se podía sacar de aquel sacrificio fuera de esa casa. En otras palabras, la revelación que el Señor está trayendo a nuestras vidas como familia, en primer nivel, a nuestras vidas como familia de Cristo, es una revelación de cuerpo. No podemos pretender decir que tenemos revelación de cuerpo cuando no estamos caminando en comunión. Una de las prácticas que yo he tenido como mujer de Dios a lo largo del desarrollo de mi ministerio, y sé que le ha caído pesado a mucha gente, es que yo no acepto, yo no recibo palabra de cualquiera. ¿Por qué? Mucha gente viene, tuve un sueño con usted, es que yo la vi así, es que el Señor me está diciendo, y resulta ser que mucha de esa gente, primero, no está en relación conmigo. En segundo lugar, y con esto no estoy diciendo, quiero hacer un paréntesis, que Dios no pueda usar de repente a alguien, pero Dios tiene formas, modelos en la Biblia de cómo te habla. Siempre va a usar ya a alguien que lo va a tener que levantar, traer, cuando tú te has cerrado a los niveles de autoridad que debemos tener como pueblo de Cristo. Pero volviendo a lo que te decía, hay gente que viene y dice, es que a mí el Señor me dijo que esa gente se va a morir, o a mí y tú no estás relacionado, integrado corporativamente. ¿Quién recibe alimento o quién provee alimento para la familia? Pues la gente que tiene responsabilidad en esa familia. Esta parte es muy importante. Dice que, déjame regresar allí, ningún extraño comerá de ella. Entonces, no se saca, la revelación es para los que estamos en el cuerpo, integrados como cuerpo. Cuando Pablo en el libro de Romanos habla acerca de que somos miembros los unos de los otros, y como miembros nosotros nos ayudamos mutuamente para el desarrollo. Esta es una clave. Y dice que estamos unidos por las coyunturas, pero dice que es el vínculo del amor. Esto es sumamente importante. Ahora bien, hay gente que aunque está en medio de nosotros, el Señor empieza a decir, hay gente que está en medio de ustedes que son extranjeros y que son asalariados. Y aquí yo me voy a quedar un momento, porque en esto hay toda una revelación especialmente para el momento presente. Tiene que ver, dice, hay gente que están en medio de ustedes, pero no son de ustedes, no pertenecen al cuerpo, y utiliza nuevamente el nombre extranjero y jornalero, y dice que esas personas no participan del pacto, no participan de la relación de pacto. La palabra extranjero que está usándose aquí en el original es la palabra ben nekar. Si te fijas, ben es la base, la raíz para la palabra hijo en el original. Dice, pero es un hijo de extraño. Literalmente significa el hijo del extranjero, la persona desconocida, el que es ajeno a la familia de Dios. Pablo lo decía así, que hay gente que son ajenas a la familia de Dios. Esa es la palabra extranjero, y la palabra que está usando para jornalero es la palabra sakir, que tiene que ver con asalariado. Escúchame, porque en los próximos momentos quiero entregarte un principio que va a ser para ti de bendición. El Señor en Juan 10:11, hablando de esto, decía, yo soy el buen pastor. Jesús a sí mismo se identificó, le gustara o no a los religiosos, yo soy el pastor de las ovejas. ¿Por qué? Porque la característica del buen pastor es que da su vida por las ovejas. Ahora utiliza más el asalariado.
y entonces es como que hace unas comillas ahí y dice que no es el pastor. De quien no son propias las ovejas, en otras palabras, no tiene ningún título de propiedad sobre el rebaño. Dice, ¿cuál es la característica del que es asalariado contrario al que es pastor, buen pastor? Dice, ese ve venir al lobo, deja las ovejas, huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. O sea, Jesús sigue expandiendo en el tema y dice, y no les importa las ovejas. Esto es clave porque te voy a dar un principio para el momento que estamos viviendo. La iglesia en todo el mundo ha estado cerrada en un periodo aproximado de 2 a 3 meses. Tenemos gente por todas partes llorando, gimiendo, muerta de miedo, escondida en las casas. La pregunta es, ¿quién es el buen pastor? ¿Cuál es el alimento que han estado comiendo? Han sido llevadas a lugares de delicados pastos, han sido llevados a lugares donde han podido descansar. Vamos a tomar las mismas palabras de Jesús para poder definir aquí quién es el asalariado, cómo lo reconocemos. 3 cosas interesantes. En primer lugar, está usando la palabra asalariados. Esto tiene que ver con alguien que es pagado. En este pasaje denota uno que bien no tiene un interés verdadero en lo que es su deber, sino que además, esto es sumamente importante, es uno que es infiel en el ejercicio del trabajo. No le importan las ovejas, no le importa el llamado, el comisionamiento que Dios le ha entregado, pero cuando lo hace sin excelencia. Estamos definiendo a partir del original. Luego, en ese pasaje se utiliza la palabra pastor. La primera cosa que viene a la mente de la gente es que aquí la palabra pastor tiene que ver con la persona que ha sido comisionada. En inglés se utiliza una palabra que es bien interesante cuando se dice the set person, es decir, el que ha sido escogido para funcionar en el oficio pastoral. Sin embargo, la palabra que se está usando aquí, que Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, es la palabra poimen, que no necesariamente señala al oficio dentro de lo que son los 5 ministerios, sino es uno que cuida del rebaño, no meramente uno que atiende a las ovejas, pero involucra un cuidado tierno y una supervisión que está llena de atención. Está hablando del trabajo que necesitamos hacer los unos por los otros, porque cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios a cuidar al resto del cuerpo. Luego, en el mismo pasaje, porque son 3 actores que están en toda esta harina que está utilizando aquí el Señor, dice 3 personajes. Está el asalariado, está el pastor, que es buen pastor, y está el lobo. Y el lobo es la palabra lucos. A mí me llamó mucho la atención porque la verdad es que yo no había estudiado la parte de lobos desde esta perspectiva. Y dice que metafóricamente tiene que ver con hombres que son crueles, codiciosos, rapaces y destructivos. Estoy tomando literalmente la definición de estas palabras en el diccionario, en el original. Ahora fíjate, el lobo, lucos, que está hablando de personas rapaces, crueles, que tienen un instinto destructivo, homicida, dice que ellos arrebatan las ovejas y las dispersan. Arrebatar tiene que ver con que se apoderan de las ovejas. Son saqueadores que toman por la fuerza los recursos de las ovejas. La lana, literalmente, a mí me gusta mucho el término que utilizan nuestros hermanos mexicanos para hablar de que, mira, dame la lana, que tiene que ver con dinero. Y aquí los lobos literalmente arrebatan con furia, con lujuria, con lascivia, lo que son los bienes de las ovejas.
Y dice, no solamente ellos arrebatan o roban o forzan o maltratan a las ovejas, sino que también las dispersan. Y esto tiene que ver con desperdician los dones, talentos y ministerios de las ovejas. No están interesados, esta es la primera parte, no están interesados en que las ovejas crezcan, maduren, sino que se mantengan en un estado completo de ignorancia para que sean completamente dependientes de ellos, de este tipo de liderazgo. Pero también tiene que ver con que cortan, apartan, y está relacionado con una palabra de donde viene la palabra escorpión. El escorpión tiene un tipo de veneno que es ardiente y ese veneno, pero que es frío, y lo que produce en la gente es que queda completamente frío, sin sentimientos, no es capaz de percibir en el espíritu lo que Dios está haciendo. ¿Cómo sabemos que la gente está, en lugar de ser pastoreados por el buen pastor, están bajo lobos? Es que tienen insensibilidad y desconocen el tiempo que estamos viviendo. Es sumamente interesante porque el Señor está diciendo, ¿quiénes no son parte del pacto? Ni los extranjeros, ni los asalariados, es decir, ni los extraños a la relación de pacto, ni tampoco aquella gente que tiene condición de asesinos a el cuerpo de Cristo. Aquí Mateo nos dice, guárdate de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora bien, cuando el Señor, volviendo aquí al Antiguo Testamento, nos estaba hablando del pacto como un estatuto perpetuo, en Génesis nos dice que Dios le habla a Abraham, y tienes el pasaje, dice, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, y entonces establece, el pacto es por generaciones, y este es el pacto, será circuncidado todo varón, se circuncida la carne del prepucio, y este es el pacto entre el Señor y nosotros. En Deuteronomio también dice, además el Señor tu Dios. Entonces aquí empieza a mostrar, porque lo natural tenía que ver con la circuncisión del prepucio, pero ¿qué significa? Es circuncidar tu corazón, el corazón de tus descendientes, con el propósito de que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y la consecuencia que esto produce es la vida, para que podamos vivir. Voy a seguir en esto. En Jeremías, el Señor hablándole a un pueblo que estaba siendo esparcido, que iba a ser esparcido, iba a ser tomado, estaba a punto de ser llevado cautivo por la nación más poderosa de ese momento, que era Babilonia, y a Jeremías, uno de los profetas activos de ese momento, le toca empezar a hablar de este tema. La palabra que él empieza a traer a un pueblo que estaba endurecido y que estaba a punto de entrar en este momento de juicio terrible, le dice, circuncídense para el Señor. ¿Cómo? Quiten los prepucios de sus corazones. Dice de esta manera, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de nuestras obras. Entonces hay una relación entre no tener marca del pacto y tener obras malas en el cuerpo. La marca del pacto en nuestras vidas tiene que ver con la capacidad de tener comunión como cuerpo los unos con los otros. Cuando la gente se aísla a sí misma de la relación de cuerpo, ¿estamos hablando de extranjeros o estamos hablando de asalariados? Estoy hablando a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, en un momento donde la instrucción de Dios está saliendo al cuerpo de Cristo, porque es un tiempo de cambio profundo, de la misma manera que fue el momento de la salida de Israel de Egipto. Ahora bien,
Estoy a punto de terminar, voy a introducir el punto 10 para que tomemos nuestro receso. En el cambio, el tiempo que estamos viviendo, una de las cosas que ocurre es que Dios concede siempre un favor especial. Hay mucha gente de Dios en este momento que está demasiado tensa, demasiado aprensiva, pensando que las cosas que vienen son tan terribles que ¿cómo iremos a vivir? Déjame decirte algo, cuando para el mundo hay oscuridad, para nosotros siempre habrá bendición y habrá luz. Cuando hay carencia y mortandad allá afuera, para nosotros hay abundancia y hay vida, porque el principio de Dios no falla. Ahora bien, no te olvides que estamos hablando del verdadero cuerpo de Cristo, no de extranjeros, ni tampoco de asalariados que están metidos dentro del pueblo. Leo lo que dice aquí en Éxodo 12, 35 al 36. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio, fíjate lo que dio el Señor, gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Tengo todavía unos minutos. Fíjate esto y de manera interesante. No me quiere salir aquí. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice que hicieron conforme al mandato del Señor. Cuando el Señor está utilizando aquí la palabra gracia, nos quedamos solamente en el concepto del favor no merecido, pero tenemos mucho tiempo hablando del concepto bíblico de gracia, que es un poder sobrenatural, que es un regalo de Dios, por supuesto, no merecido, pero es un regalo de Dios, que es poder sobrenatural de Dios, vida sobrenatural de Dios, que se suelta del trono de Dios, viene a nuestras vidas y transforma nuestras vidas. La primera gracia de la cual nosotros tenemos que hablar en el Nuevo Testamento, necesariamente estamos hablando de la persona de Cristo. No estamos hablando de una cosa, estamos hablando de una persona. La gracia del Padre es el Hijo que fue entregado para que todos nosotros, aceptando el sacrificio, ahora seamos parte del pueblo de Dios. Dice que Dios le dio al pueblo una gracia especial y a través de aquella gracia ellos pudieron despojar a los egipcios de tal manera que los egipcios le entregaron cuanto pedían. Hoy en el nombre de Jesús quiero animarte. Vamos a tomar nuestro receso 5 minutos, anda allí y te puedes tomar algo, pero quiero animarte a que permitas al Espíritu Santo traer a tu vida esperanza, traer a tu vida consuelo y traer a tu vida esa gloria de Dios para el tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Nos vemos en unos minutos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a continuar con el punto que venimos tratando. Estamos hablando acerca que en el cambio que se está produciendo hay un favor especial que Dios está concediendo. Y leíamos aquí en Éxodo 12 el hecho de que Dios trajo gracia sobre el pueblo delante de los egipcios, de tal manera que aquellos cuando pedían algo se lo entregaron. Y dice que de esa manera ellos despojaron al pueblo. Fíjate esto, el principio el principal aquí, o el punto principal, es que cuando nosotros caminamos en el cambio de la manera correcta, tal como Dios nos está indicando, una de las cosas que va a ocurrir es que la presencia de Dios va a estar en nuestras vidas. En la gracia, desde la perspectiva del hebreo, tiene que ver con favor y misericordia. La palabra despojar es interesante porque tiene que ver con arrebatar. Ahora, aquí en este contexto puede ser usada de la forma correcta o de la manera incorrecta. Tiene que ver con recobrar, con redimir. En el caso específico del pasaje que estamos leyendo, ellos tenían demasiados años como esclavos de Egipto. Eran gente que había sido utilizada, extorsionada por Egipto para hacerle las construcciones que hasta el día de hoy muchas permanecen de pie. Y nunca le habían pagado a Israel ni siquiera por su trabajo, porque el esclavo no recibe salario. Y una de las cosas que el Señor hizo fue pagarle
a Israel el trabajo que habían hecho durante todo ese tiempo. Quiero que veas esto, porque dice que de esta manera, a través de la gracia que Dios derramó sobre ellos, dice que ellos despojaron a los egipcios. Quiero que sepas y que tengas esto muy en claro. Porque la palabra despojar tiene que ver con redimir, tiene que ver con reposicionamiento. Y podemos utilizar la gracia, el regalo de Dios en nuestras vidas de forma correcta o de forma incorrecta. Yo puedo usar la gracia de Dios, el regalo que Dios ha dado a mi vida, el ministerio, el llamado, el equipamiento, lo puedo usar para mis propios deseos, para lograr lo que yo quiero. O yo puedo usar ese regalo, esa gracia de Dios, ese carisma de Dios, lo puedo usar para que la gloria de Dios sea establecida. El principio es, si tú vas a destruir, que sea religión, tradición, dogma de hombre, principios erróneos, todo lo que se opone a Dios, pero no te metas con la unción de Dios, no te metas con lo que el Señor establece. En el Nuevo Testamento encontramos a un concilio luchando en contra de Jesús. Y uno de ellos, con un poquito de entendimiento, dijo, mira, mejor no nos metamos más con este hombre. Si esto es de Dios, va a permanecer, y si no es de Dios, se va a caer solo. La Iglesia de Cristo históricamente ha luchado mucho y se ha metido o mejor dicho, refraseo, ha ido en contra de mantos genuinos. Tan es así que en el Antiguo Testamento el Señor, una de las cosas que le reclamó al pueblo y por el cual juzgó al pueblo fue: eres un pueblo que mata a sus profetas. Es muy importante que entendamos que usamos la gracia de Dios para despojar a los principados y las potestades que han venido a usurpar lo que no les corresponde. Esto es un punto sumamente importante. Quiero tomarme el momento para leer todo el pasaje de Isaías para que entendamos lo que significa la gracia de Dios para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz. Escúchame, las naciones están en gran conflicto, pero es la luz de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas que va a abrir camino donde no hay camino. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. El Señor está trayendo provisión, pero para que produzcamos, traigamos su gloria. Y los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Escúchame, cuando David decía que nosotros somos puertas abiertas que permite la entrada del Rey de Gloria, esto es parte de esa declaración de David. Verso 16: y mamarás la leche de las naciones y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Amén. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¿Cuántos tomamos esta palabra? Yo la tomo para mi vida en el nombre de Jesús, para mi familia en el nombre de Jesús. Verso 20: no se pondrá jamás tu sol. Escúchame, no se pondrá jamás tu sol, es decir, no habrá oscuridad para nosotros.
ni menguará tu luna. En otras palabras, aún en tiempo de oscuridad, en medio de la noche, siempre va a haber en el cielo señal de luz para nuestras vidas. Porque Jehová será tu luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. En otras palabras, la muerte no tocará nuestros hogares. Y lo estoy hablando y lo estoy creyendo. Yo creo esta palabra, hermanos, literalmente. Y como decía algunas semanas atrás, lo creo tan literalmente que yo creo que nosotros como pueblo de Dios, los que le creemos a Dios, no los que andamos de lisonjeros por ahí coqueteando con el miedo a lo que está pasando. No, yo creo literalmente que nosotros somos inmunes a la crisis. Dice verso 21, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Gloria a Dios. Este es un pasaje que yo te reto a que lo aprendamos de memoria en este tiempo. En medio de tanta oscuridad, nosotros somos la gente que tiene la luz del Señor, que produce en la tierra y en las naciones la capacidad para que ellos puedan caminar, para que ellos puedan avanzar. Es decir, es la revelación que el Padre nos entrega que está produciendo la respuesta a las naciones de la tierra. Esta es la gracia de Dios sobre nuestras vidas en el tiempo presente. Nosotros no somos cualquier pueblo. Nosotros somos gente escogida por Dios para el tiempo que estamos viviendo. Y todo el entrenamiento, todo el equipamiento que el Señor nos ha entregado ha tenido una razón de ser, el tiempo presente, para que nuestras naciones puedan conocer a nuestro Dios. Punto número 11, semilla número 11. En el cambio debemos salir de nuestros esquemas mentales. ¿Qué es lo que más nos impide a nosotros caminar de victoria en victoria, avanzar de gloria a gloria? Son nuestros esquemas mentales. Dice aquí en Josué, en el tema que llevaba paralelo, traté un punto similar. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes van a salir de su lugar y van a marchar en pos de ella. Quiero tomar de aquí dos frases, pero algo que es definitivo. Tú no puedes promover el cambio, decir es tiempo de cambios, cuando tú no estás dispuesto a pagar el precio por el cambio. Si tú no puedes cambiar, no puedes promover el cambio, porque lo que cambia y lo que ha cambiado es la mentalidad, no necesariamente las formas, aunque al cambiar nuestra mentalidad, muchas de las formas van a cambiar. Esto es importante. Fíjate lo que quiere decir la palabra salir. Esta es la palabra nasá, que significa remover las estacas de la tienda para iniciar un viaje. En Isaías 33:20 lo vemos de manera más clara. Es arrancar las estacas para prepararse para cambiarnos de lugar. Esta palabra tiene que ver en el Antiguo Testamento con el avance del ángel de Dios que iba en la columna de nube, de tal forma que se interpusieron entre Israel y los perseguidores egipcios junto al mar de allí, cuando el Señor impidió que aquel ejército egipcio pudiera venir a destruir al pueblo. Es tiempo de avanzar. Cuando la nube se mueve, cuando la columna de fuego se mueve, es tiempo de nosotros salir de nuestra comodidad. Y el Señor movió las estacas de su gloria. Es tiempo de avanzar. ¿Y qué pasaba en el tiempo de Israel? Había gente que me imagino tenían la menstruación algunas mujeres, otras estaban pariendo o estaban paridas, había gente simplemente que estaba muy cansada, ese día les dio malestar estomacal, lo que sea. Pero cuando era momento de recoger las tiendas para avanzar, Moisés no se paraba por la incomodidad de nadie. Era tiempo de partir porque la columna se había levantado. El fuego del Señor estaba
en movimiento. Este es el tiempo que estamos viviendo. Dice que hay que salir de vuestro lugar. Toda la frase es una sola palabra, mekomá, que tiene que ver, tienes que salir de tu lugar, tienes que salir de tu posicionamiento, aunque sea altura, del tamaño que has logrado, tienes que salir de la condición mental, de la condición almática que tienes. Se refiere a partir aún de la tarea o el oficio que has estado desarrollando. Tienes que salir del lugar del santuario que habías levantado para el Señor. Y decía, cuando estábamos viendo el paralelo, la clase paralela con esta, te decía que aún la forma como hemos hecho el culto, nuestra liturgia, llámalo de esa manera, hermanos, ha cambiado. El hecho de que por primera vez en la historia de la iglesia, toda la iglesia en el mundo cerró a causa de una pandemia. Primera vez en la historia de la iglesia. Los gobiernos, no importa en qué país sea, aún en este país donde estamos, donde se supone que tenemos libertades religiosas que no pueden pasar por encima de ellas, y encontramos que hay estados que simple y llanamente no les da las ganas a sus gobernantes de permitirle a la iglesia reunirse. Aunque el presidente de este país declaró a la iglesia como un organismo esencial para la nación. Y estamos hablando en un país donde hay un Estado de Derecho en funcionamiento, pero tenemos países en otras partes del mundo donde simplemente salir en este momento te meten preso. Yo hablaba hoy con una de mis hermanas que está en Venezuela y me decía, a las 10 de la mañana ya empiezan a perifonear y a decir, el que no esté en su casa va preso. Estamos hablando de una pérdida de libertades. Estamos hablando de que estamos en un tiempo donde el sistema anticristo está siendo establecido de tal forma en la tierra. Y para muchos que me escuchan, ay, sistema anticristo, esta tipa de lo que está hablando. Estamos hablando de una agenda que ha venido siendo establecida en el mundo a través de gobiernos liberales, comunistas, socialistas, no importa el color que tengan, azul, rojo, así han estado estableciendo una agenda en la tierra, pero que es en contra de Cristo, de su ungido, de su pueblo, porque al final lo que les interesa es acallar a la iglesia. Vamos a salir del lugar donde estamos. La forma de la liturgia cambió, pero no así la dinámica de poder y de autoridad que el Espíritu Santo ha estado trayendo sobre este tiempo. Cuando estamos hablando de que para un tiempo como este hemos sido formados y hemos sido equipados, es que aquellos que hemos mantenido el fuego de la pasión encendidos por nuestro Dios, entendemos que no es este sistema el que nos va a callar, que no es este tiempo el que nos va a meter debajo de la mesa, porque la verdadera luz no se esconde debajo del almud, sino que es colocado en el monte arriba, en la ciudad, para que toda la ciudad pueda ser alumbrada. El tiempo que estamos viviendo es de gran oscuridad, pero nosotros somos la luz que el Señor ha dejado en la tierra para que traigamos revelación a las naciones de lo que Dios está haciendo. Es un tiempo de grandes desafíos, por cierto, para la iglesia de Cristo. Y nosotros podemos escoger vivir como gallinazos, como de la porquería, que comen solo de la porquería, o vivimos como la gente de Dios, que somos capaces de surcar los cielos y volar por encima de las tormentas y enfrentar los desafíos que tengamos que enfrentar. Este es un tiempo de salir de esquemas mentales. En el nombre de Jesús. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor, dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Por qué las liturgias pasadas se quedaron pequeñas? Porque son un poco de hombres cabezones. Y cuando estoy hablando de hombres no me refiero al género masculino. Estoy hablando de personas. Gente un poco de viejos, no necesariamente de edad, sino de mente. Que se envejecieron en sus vestiduras viles y no permitieron los cambios. Y lo que ya han hecho es matar y destruir a la verdadera iglesia de Cristo. Pero déjenme decirles, el tiempo donde el hombre tenía sus manos puestas
manoseando a la Virgen del Señor, a la novia del Señor, a la verdadera iglesia, se acabó ese tiempo. Y le doy gracias al Señor porque es un tiempo de juicio, es un tiempo donde el Señor está separando el trigo de la cizaña, es un tiempo donde nuestras promesas están aquí, que son un sí y un amén en Cristo, y Satanás no va a robarnos porque no se lo vamos a permitir. En el nombre de Cristo Jesús, cambiemos nuestra manera de pensar para que podamos conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. El apóstol sigue hablando en Efesios y dice: pido a Dios que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Esa es la versión internacional. Y sigue diciendo: renuévense en el espíritu de su mente. Gloria a Dios. ¿Y para qué es esto? ¿Por qué tenemos que cambiar la mentalidad? Para que podamos conocer el camino por donde debemos avanzar. Ahí sigue el pasaje. Por cuanto no hemos caminado antes de ahora por este camino. Necesitamos cambiar nuestro esquema mental. Necesitamos cambiar nuestra manera de percibir y de discernir. Porque necesitamos caminar sin ir dando tumbos. Hace unos meses una persona me decía: tuve un sueño, pastora, con usted. Decía, había una oscuridad terrible, pero algo que yo podía ver era que usted caminaba con una seguridad, podía entrar y podía salir. Era como que usted conocía el camino. Yo le respondí: yo lo que creo es esto, yo no conozco los detalles de las cosas que vienen. Tengo una percepción espiritual bastante amplia de lo que viene, pero no conozco los detalles. Lo que yo sí sé es esto, que mi fe es inquebrantable. Yo sé que mi Redentor vive, y porque Él vive, yo vivo, y porque Él venció, yo puedo vencer. Esto es algo que necesitamos tener en nuestro corazón. Este es un tiempo donde Dios nos está entregando las llaves para abrir puertas que no se podían abrir y para cerrar puertas que tienen que cerrarse en el nombre de Jesús. Por eso es que nuestra forma de hacer guerra espiritual cambió. Nuestra forma de decretar cambió. Estamos en un tiempo donde se necesita sazón en la forma de hablar en el nombre de Jesús. En el proceso de cambio necesitamos movernos. Se movía la nube, se movía el pueblo. Y cuando el arca, cuando el referente, cuando la unción de Dios se movió de una estructura que ya se envejeció, que ya se hizo mohosa, que ya no podemos seguir utilizando, simplemente es tiempo de salir de nuestra comodidad. Voy terminando. El cambio se produce en un solo día. En un día. De hecho, no busqué exactamente el día que se cerraron las naciones. Y quiero hablar específico de Estados Unidos. Si alguno de los que están aquí me puede decir el día que se colocó la cuarentena en particular. Pero de un día a otro, las cosas se cerraron. Cambió el mundo. El mundo cambió de un día para otro. Nos despertamos y era otra nación. Tenemos ya 2 semanas, 3 semanas creo, que se reinició la reapertura de la nación. Y todavía usted sale, aquí en Estados Unidos de América, en Houston, una ciudad con un movimiento económico, uno de los mayores en el mundo. Y usted sale y se siente un espíritu deprimido en el ambiente. Hay un color gris en nuestros cielos, porque el mundo cambió. Fueron reposicionados principados y potestades. Todo el año pasado, desde diciembre del 2018, que recibimos una palabra profética como iglesia, donde decía: veo 3 espíritus que vienen a la ciudad. Todo el 2019 estudiamos qué eran esos 3 espíritus. Y hoy yo puedo decir que cada palabra que el Señor nos entregó ha estado en cumplimiento. Ha venido sobre, no solamente, por supuesto, lo veíamos al principio como que fuera iglesia, pero esto venía a la ciudad. Y claramente la palabra profética lo decimos, viene a la ciudad.
Y esa persona decía, bueno, por la trascendencia de ustedes de repente a la nación, pero viene de otras naciones porque son extranjeros. ¿Sabes qué? Esto agarró al mundo. Nuestras naciones están completamente deprimidas. Sus estructuras, sus muros han sido derribados por un microorganismo. Dios sabe hacer las cosas. El cambio se produce en un solo día. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Yo quiero decirte, le estoy hablando al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios en este momento. Lo que ha significado la depresión económica, política y social de las naciones de la tierra en el siglo XXI, en el 2020, es lo mismo que significa la bendición, la redención, la glorificación de la verdadera iglesia de Cristo. Si tú no puedes ver este principio y esta realidad espiritual, tú no eres pueblo de Dios. En un día, mientras que el ejército, el país más poderoso de la tierra, en su momento, quedó completamente destruido al punto que nunca más se levantó como poderío en la tierra, en esa misma noche salió de esa nación un grupo de personas que aún no era nación, pero que en el camino Dios transformó en la nación más poderosa hasta el día de hoy. El cambio no se produce entonces de poco a poco. La jornada es toda una vida. Hasta este día tenemos el paralelo. Israel todavía tratando de luchar por una tierra entregada como promesa. Hasta este día han pasado miles de años, pero aún sigue caminando. En un día, en una noche salió, de un día para otro se produjo el cambio. Un grupo de esclavos para convertirlos en nación. La salida es en una noche, el cambio es en un día, pero la jornada es toda la vida. Las ordenanzas y la celebración fueron hechas en una noche. El Señor le dijo, todo lo que hemos estudiado por todo este mes y parte del mes pasado, todo eso se hizo en una noche. Recibieron las instrucciones en una noche, pero se ha caminado. Hemos entrado a un nuevo día. Esto es importante, estos son principios. Salir de Egipto, ya es el tiempo de terminar, pero como voy a terminar este punto, me vas a dar 5 minutos. Salir de Egipto significa que nosotros tomamos la decisión de salir, pero entrar a Canaán, que es la promesa. Quiero que veas a Canaán ahorita como el nuevo tiempo que tenemos por delante. Es batallar en contra de nosotros mismos, porque para entrar a Canaán necesitamos corregir posiciones internas que hemos asumido a lo largo de la vida, porque lo heredamos de la abuelita, de la bisabuela, del sistema cultural en el que estuvimos inmersos, por el lenguaje que hablamos, por la forma de vestir que nos enseñaron. Todo eso por el tipo de religión, aún por la denominación en la que estuvimos. Todo eso determina una forma de pensamiento, una manera de ver la vida. Para poder entrar a Canaán, para poder entrar al nuevo tiempo, necesito hacer una corrección a toda esa mentalidad previa con la que yo he caminado. Para salir de Egipto, lo único que necesito estar es insatisfecho. Me calenté de ser, ya, no soporto más, no voy a ser esclava, no soy más víctima. Salí de Egipto, listo. Pero para poder caminar en el nuevo tiempo, necesito empezar a corregir. Esta herencia cultural no me sirve, simplemente le meto machete y la acabo. Esta relación no me sirve, ok, vamos a ir rompiendo con esto. Y te lo dice alguien que ha tenido que romper relaciones de manera bien dolorosa en los últimos 3 años de su vida. Pero que hoy por hoy le doy gracias al Señor, porque entonces me siento más libre y tengo la mayor capacidad para decir, relación que no me sirve es relación que corto. ¿Por qué? Es que esa persona no tiene corazón. No, cuando el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, fue bien definitivo en la instrucción que le estaba dando. Y hasta el día que Abraham no lo hizo, entonces las promesas, él no las empezó a ver en cumplimiento.
Para salir de Egipto necesito estar insatisfecho, pero para entrar a Canaán, para entrar al nuevo tiempo, necesito hacer correcciones. Cuando Israel sale de Egipto, anhelaba la liberación, pero era un pueblo sin forma. Cuando te estoy hablando, para salir se requiere un momento. En una noche se salió, pero para entrar a Canaán fue toda una jornada. En otras palabras, ellos salen en una noche como un pueblo sin forma. No tenían gobierno, no tenían bandera, no tenían himno nacional, no tenían escudo, no tenían nada. No tenían absolutamente, ni siquiera se autogobernaban, porque una característica del esclavo es que es esclavo de sus propios sentimientos. No tenían autogobierno, no tenían dominio propio, no tenían ninguna estructura, pero aquella jornada los convirtió en una nación especial de reyes y sacerdotes, y esto es lo que Dios ha estado haciendo. Sobre todo los últimos 10 años han sido un tiempo donde Dios ha estado formando a su pueblo a un nuevo nivel de gloria. Cualquier transición, los últimos 10 años, la década de la yin que hizo Dios, sacó gente, pero también produjo un nuevo estilo de gente, una nueva dinastía. Permíteme usar esa palabra con toda la intención. Los que terminan no son los mismos que empezaron. Los que salieron de Egipto era un montón de esclavos, pero los que entraron a Canaán, los que empezaron a poseer, fueron un Josué y un Caleb con una mentalidad de yo me como estos gigantes como pan con leche. ¿Cuál es tu mentalidad con respecto a los problemas? Ay, Dios mío, me voy a morir, algo va a pasar aquí. Esa es tu mentalidad. Ay, quién sabe si la lograremos. ¿O qué estás pensando? O lo que viene es... A mí no me importa qué es lo que viene, a mí lo único que me interesa es la palabra que Dios me ha entregado. Y Dios me ha dicho a mí que Él es mi escudo, mi protector, mi alto refugio. Que aunque un pueblo acampe en contra mía, no temeré. Aunque pase valle de sombra de muerte, tampoco temeré mal alguno. Él está conmigo porque Él nos dirige. ¿Qué es lo que está dirigiendo tu vida? Todo lo que estábamos haciendo hasta hoy tiene que cambiar, para que lo que hagamos mañana sea diferente. Y para esto se requiere disciplina y sobre todo una capacidad para reaprender. Lo que conocíamos hasta este día fue buenísimo, tuvo gloria, pero se acabó, es inservible, no satisface las demandas del tiempo. La jornada se determina por la madurez de la gente y la madurez se manifiesta en la forma que vivimos. No es la mucha Biblia que sepamos, ni tampoco cuántos años tenemos en el Señor. Es el estilo de vida que tenemos en medio de la crisis lo que manifiesta qué tan maduros somos. Y ya con esto termino. Dios está buscando un pueblo, entonces, que tenga un estilo de vida definido. Y yo escribí esta frase hace un tiempo en mi Facebook y la retomé. Al que se le juzgue, que le caiga juicio. Al que se le bendiga, que automáticamente reciba bendición. Un pueblo que se levante a poseer una promesa y se la lleve al resto de la humanidad. Que seamos una gran nación, que tengamos total posesión de nuestra herencia, que no permitamos que el diablo nos venga a robar. Una gente que levantemos, que criemos, que formemos, que equipemos reyes, príncipes, que ellos salgan de nuestros lomos, que vamos a parir hombres y mujeres en dinastía, que posean las puertas de sus enemigos. Esa fue la promesa de Dios para Abraham. Te entrego una descendencia que poseerá las puertas de sus enemigos. Jesús lo dijo de esta manera: ni las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, va a prevalecer en contra del verdadero pueblo de Dios. Y yo lo tomo en este momento literalmente en el nombre de Jesús y declaro que esa palabra es un sí y un amén para mi vida y para mi descendencia por generaciones. Este es el producto final. Y esto no viene por la ley, esto viene por la promesa que el Señor le hizo primero a Abraham, a Isaac y Jacob, y que ha ratificado a la iglesia del siglo XXI para que poseamos las puertas del enemigo. Quiero bendecirte
con entendimiento. Y quiero bendecirte con capacidad para tomar la palabra, sembrarla en tu vida y hacer que produzca fruto para la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima transmisión.